Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a la segunda teórica de calefacción y con esto vamos a dar fin a la unidad temática número 1 de calefacción. En esta teórica vamos a ver los diseños de los sistemas centrales de agua caliente, los esquemas de tendido, el diseño en planta y también nos vamos a abocar a la explicación del equipo terminal piso radiante. Primeramente vamos a hacer un breve repaso de los componentes básicos de la instalación de los sistemas centrales de agua caliente para calefacción. Teníamos por un lado la planta térmica. La planta térmica, cuyos componentes eran la caldera, el quemador, los controles, el abastecimiento de combustible y los conductos de humo, ¿qué era la planta térmica? La encargada de generar el calor. Ese calor, ese fluido caloportador generado por la planta térmica, lo enviábamos a través de canalizaciones de mando hacia los equipos terminales que iban a estar ubicados en los locales y que iban a ser los encargados de emitir el calor a esos locales. Esos equipos terminales que podíamos tener eran los radiadores, termozócalos, convectores de piso que funcionaban con temperaturas de agua a la entrada de 75 grados y a la salida 65 grados. Los caloventiladores y los fan coil, que también era otra familia, otro paquete, que funcionaban con la misma temperatura, o sea 50 grados en la entrada, 40 a la salida. Y por último habíamos visto los paneles radiantes, que eran los que funcionaban con la menor temperatura, 40 grados en la entrada y 30 en la salida. De esos equipos terminales, una vez que emitíamos el calor a los locales, regresábamos para cerrar el circuito con cañerías que denominábamos de retorno. Recordemos que se representaban esas canalizaciones en color rojo, las de mando en línea llena y las de retorno en línea punteada. Bien, todos esos componentes que los vimos así sueltos, aislados, ahora lo vamos a tener que empezar a vincular. Y es muy importante prestar mucha atención a esta vinculación, ¿sí? Porque si yo ya de entrada aprendí qué se vincula con qué, puedo resolver cualquier tipo de instalación, por más que esta varíe, ¿sí? Ustedes muchas veces se aferran a estos esquemas tal cual como los tienen colocados en el blog y piensan que esa es la única manera en la cual se pueden agrupar, en la cual se pueden estar ubicados y demás, ¿sí? Los esquemas son a modo de referencia para ver distintas situaciones posibles con las cuales yo me puedo enfrentar en un proyecto, pero puedo tener miles de resoluciones, ¿sí? El vínculo de estos componentes va a ser siempre el mismo, por más que estén ubicados más alejados, más cercanos, que haya diferencia de niveles, ¿sí? Eso no me tiene que asustar. Yo tengo que conocer cómo se vincula la planta térmica con sus equipos terminales, y sea la ubicación a donde estén esos equipos terminales, no me va a variar, ¿sí? Pero sí tengo que saber qué se conecta con qué. Vamos a empezar. Por un lado tengo la planta térmica. La planta térmica va a tener lo que vamos a denominar un colector de mando. Ubicado en la parte superior de esa caldera, en su domo, van a salir a través de ese colector las canalizaciones que denominamos de mando. Esas canalizaciones de mando van a transportar el fluido caloportador generado por la planta térmica hacia los distintos equipos terminales que yo tengo ubicado en mi proyecto. En este caso, en este ejemplo, son radiadores, podrán ser fan coil, podrán ser colectores de serpentina de piso radiante, ¿sí? Lo que yo haya seleccionado. Bien, esas canalizaciones de mando, ¿sí? Yo las voy a tener que controlar a su salida, donde está el colector, con válvulas esféricas. Les voy a tener que otorgar una pendiente muy suave, 0,5 a 1 milímetro por metro, ¿sí? En sentido siempre de su salida. Después tomarán el sentido vertical a través de esos plenos que yo generé, y llegarán a alimentar a donde se encuentren ubicados, ¿sí? Mis equipos terminales. Equipos terminales que en este caso, en este esquema, son radiadores. Si yo alimento desde abajo, desde el contrapiso, fíjense acá en este primero que vemos, en este primer radiador, si yo alimento desde abajo, estoy generando un sifón. Por lo tanto, voy a tener que considerar el desalojo del aire que pueda estar contenido a través de la ubicación de un grifo de aire o válvula de purga, ¿sí? Para retirar el aire que se pueda producir a través también producto del tipo de alimentación que tengo.
El control que voy a colocar en el ingreso del agua caliente para calefacción a mi equipo va a ser una válvula radiador, y a la salida, cuando estoy retornando, va a ser un detentor, ¿sí? Fíjense que también tienen pendiente los retornos, pendiente en el sentido, ¿sí?, opuesto al que le habíamos dado al mando. Esto es para favorecer la descarga, ¿sí?, la circulación del agua hacia donde tiene que retornar. Y la otra pendiente en sentido ascendente es para favorecer la subida de esa agua que está ascendiendo por termosifón, ¿sí?, hacia los equipos terminales que tengan que alimentar. No nos olvidemos que ambos tienen pendientes, ¿sí? Uno, el mando, y también la misma pendiente, pero en sentido opuesto, el retorno. Ahora, si yo, por ejemplo, no tengo la situación que vimos anteriormente, que estoy alimentando desde pared, bueno, si nos fijamos en la digamos, columna montante del lado derecho, vemos que ya no tengo el grifo de aireación. Consejo, tengámoslo siempre, porque siempre se produce acumulación de aire en los equipos terminales, sobre todo cuando se alimentan por primera vez este sistema. Cuando se pone en funcionamiento por primera vez hay que desalojarlo, ¿sí? Entonces, que tenga el grifo de aireación o que no lo tenga es indistinto el agregado de un componente más. Al contrario, mejora el funcionamiento del equipo terminal tenerlo, ¿sí? Pero sí o sí, si estoy alimentando desde abajo y generando el sifón, grifo de aireación seguro, ¿sí? Si alimento de pared, bueno, que lo tenga o no lo tenga, no sería tan significativo, pero si lo tengo va a funcionar mucho mejor. Bueno, veamos nuevamente lo que sería la columna de la izquierda, que acá no me está apareciendo una válvula radiador, ni me está apareciendo un detentor a la salida, me aparece este componente que se denomina llave de doble reglaje. A ver, sepan que en la actualidad esa llave de doble reglaje no se utiliza más. Pero ¿por qué la estamos poniendo acá en el esquema y por qué en algunos esquemas que ustedes tienen de ejemplo aparece, ¿sí? Aparece a índole informativo, para que sepan que se pueden encontrar en algún proyecto, en alguna obra de la década del 50, 60, con este componente, y deben saber de qué se trata. Antes, ¿sí?, para poder realizar el control y la regulación de estos equipos terminales, se colocaba este control, una llave de doble reglaje, que cumplía la misma función que ahora cumplen por separado la válvula radiador y el detentor, ¿sí? Por un lado, permitía el accionamiento de encendido y apagado del equipo terminal por parte del usuario, y por otro lado permitía la regulación del caudal de agua por parte del instalador, ¿sí? Pero ¿qué trae eso por aparejado? Y por eso se sustituyó por las válvulas de radiador en la entrada y por el detentor en la salida, porque si yo tenía que hacer una reparación de un equipo terminal, tenía que cerrar desde mi colector de mando toda la cañería que alimentaba todos los equipos terminales de todo mi edificio por un solo equipo terminal que capaz que tenía que reparar, ¿sí? Porque ¿cómo hacía para controlar el agua del retorno? ¿Sí? Tenía que agarrar y cerrar todo. Ahora yo no tengo problema. Se rompió un equipo terminal, tengo que hacer una reparación, lo que sea, voy a ese equipo terminal, cierro su válvula radiador, cierro su detentor y ya reparo ese equipo terminal sin ningún problema, ¿sí? Sepan que me puedo encontrar una obra con el sistema funcionando, ¿sí?, de este modo, que no haya sido cambiado, y bueno, tendré que saber de qué se trata y cómo actuar. Pero en la actualidad ya esto no se utiliza más, ¿sí? Es a los efectos de decir, bueno, a mí me enseñaron que hay una válvula radiador y un detentor, y como acá me está apareciendo un solo elemento. Bueno, era lo que sucedía en épocas pasadas, y bueno, tengo que saber de dar respuesta, digamos, correctamente, para poder realizar el mantenimiento si me encuentro con equipos con este tipo de control, ¿sí? Bien, algo importante.
Estas columnas, montantes o de mando, deben terminar en su extremo final, una vez que yo ya alimenté el último nivel de equipos terminales, deben rematar con lo que se denomina válvula de aireación automática. Eso me permite, ¿sí?, poner en primer lugar a presión atmosférica el sistema y en segundo lugar desalojar el aire que pueda estar contenido en las canalizaciones, ¿sí? Por eso ven que el sentido ascendente de alimentación a los equipos hacia esa columna vertical es porque eso me permite desalojar el aire y que ese aire se retire a través de esa válvula de aireación, ¿sí? Ojo siempre cuando hacen las vinculaciones de la alimentación de mando al equipo terminal, que no tenga, digamos, una inclinación contraria a la que les estamos indicando acá en los esquemas, porque si no yo voy a generar un tapón y el aire no va a poder circular y el agua menos, ¿sí? Entonces siempre encendido ascendente hacia esa columna para poder desalojar el aire que pueda estar acumulado en la instalación y que me está impidiendo precisamente la circulación del agua en su interior. Bien, ¿qué pasa cuando yo tengo instalado más de un equipo terminal en alguno de los ambientes? Voy a tener que generar la alimentación a cada uno de esos equipos terminales, desde esa columna, montante o de mando, pero fíjense que no estoy enviando ramas en paralelo hasta cada uno de los equipos terminales. Tengo el último equipo terminal, bien, a ese último voy con todo su largo a alimentarlo y después me voy desprendiendo de esa rama que puse primero hacia el último equipo, me voy desprendiendo y voy alimentando. Y lo mismo lo hago en el retorno. En el retorno, sí, ven, tengo el último equipo, el largo del recorrido y de ahí me voy uniendo los retornos del resto de los equipos terminales que yo tenga. Bien, todo esto ahora necesita retornar, ¿sí? Cuando retorna voy a armar, supuestamente voy a armar un primer colector de retornos a donde voy a tener que ubicar lo que se va a denominar vaso de expansión hermético. Ese vaso de expansión hermético me va a permitir, como vimos en la clase pasada, la expansión del agua del sistema y va a tener la alimentación a través de una bajada proveniente de mi tanque de reserva, por donde yo voy a llenar obviamente con agua todo este sistema, ¿sí? Esa va a ser la provisión de agua a todo el sistema y la reposición de agua a todo el sistema. Ven que esa bajada alimenta este tramito vertical que vincula el vaso de expansión hermético con ese colector, ¿sí? No lo está pinchando al vaso hermético, otro de los errores típicos que ustedes suelen realizar, ¿sí? Después de ese primer colector de retorno que me permite vincular a mi vaso de expansión hermético al sistema, voy a tener el resto de los componentes que van ubicados en mis canalizaciones de retorno: válvulas esféricas, bombas de recirculación para mantener agitado todo el sistema y recirculando, válvulas de retención que me permiten el paso de agua pero no me permiten su retorno, ¿sí? Estas válvulas de retención me permiten que pase el agua que está retornando pero que no regrese, no retroceda al sistema. Y por último, válvulas esféricas nuevamente, ¿sí? Teniendo esos dos, digamos, estas dos válvulas esféricas antes y después del paquete bomba de recirculación y válvula de retención, me permite, en el caso de que yo tenga que sacar esas bombas de recirculación o bien reponer o reparar esa válvula de retención o la misma bomba, ¿no?, que tenga que cambiar o reparar, me permite cerrar, retirarlas, hacer las reparaciones y volver a colocarlas sin ninguna dificultad, ¿sí? Por eso antes y después. Y por último, el colector de retornos que me va a vincular a todo esto con mi caldera. Colector que en el punto más bajo de la instalación, fíjense, voy a colocar una válvula de purga, porque de ahí voy a desalojar todo el agua de todo este sistema, ¿sí?, para el caso que tenga que realizar una limpieza general o un mantenimiento. De ese modo, sí, yo puedo desalojar todo el agua del sistema en ese punto más bajo de la instalación. Me permite el purgado de toda la instalación. Y la caldera también tiene su grifo de purga, ¿sí? Su grifo de purga que está propiamente en la caldera y que me va a permitir también desalojar el agua que yo tenga en mi caldera.
acabamos de ver cómo se vinculan los componentes de nuestro sistema de agua caliente para calefacción, ¿sí? De nuestros sistemas centrales de agua caliente para calefacción. Y ahora vamos a ver un poco qué posibilidades de distribución tenemos para poder llevar ese fluido caloportador generado en la planta térmica hacia los equipos terminales. Por un lado podemos tener calefacción por agua caliente con retorno directo, sin compensar. A ver, ¿cuándo podemos usar este tipo de distribución? Fíjense, si ustedes tienen una vivienda que tiene planta baja y un piso alto, eso tranquilamente podría circular el agua en forma natural, ¿sí? Porque por un lado tengo un solo piso, estaría aprovechando muy bien lo que es el termosifón, ¿sí? El agua caliente asciende por termosifón, por principio físico de termosifón, y el agua caliente, en el caso que yo tenga mi planta térmica en la planta baja ubicada, desciende por gravedad, ¿sí? A través de las cañerías de retorno está descendiendo por gravedad. Pero ya cuando tengo más de un piso alto, esto empieza a dificultarse. Este tipo de circulación en forma natural del agua empieza a dificultarse. Entonces yo ahí ya tengo que ver bien si me conviene o no este tipo de sistema. Porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Miremos acá en el esquema. Cuando yo tengo el mando más largo, también tengo el retorno más corto, ¿sí? Alimentando ese último equipo terminal. Ahora, cuando yo tengo el mando más corto, voy a tener también el retorno más corto, alimentando los equipos terminales que están más próximos a la caldera. ¿Qué me está diciendo esto? Que voy a tener equipos terminales que están cercanos a las calderas con mejores condiciones de temperatura en relación a aquellos equipos terminales que se encuentran más alejados de la caldera, que van a tener condiciones distintas de temperatura, ¿sí? Por lo tanto, este es un sistema, el retorno directo sin compensar, en edificios cuando ya tengo más de un piso alto. Se me empieza a dificultar la regulación en la puesta en el servicio, ¿sí? Precisamente por esto, porque voy a tener circuitos más largos, los que estén más alejados de la caldera, y circuitos con mejores condiciones y más cortos a los que estén más cercanos a ella, ¿sí? Esto es para tenerlo en cuenta y ver, ¿sí?, de qué modo voy a encontrar el camino para solucionar este tema. Cuando tengo precisamente esta situación de tener un edificio con ya más de una planta, ¿sí? Un edificio como el nuestro, por ejemplo, que tiene 5 pisos, ¿sí? Ya ahí me tengo que empezar a plantear si el retorno directo me sirve o no me sirve. Para lo cual tengo otra alternativa, que es utilizar la calefacción por agua caliente con retorno inverso compensado. Vamos a ver precisamente cómo funcionaría la distribución con retorno inverso compensado. Si nos fijamos, acá tenemos las canalizaciones montantes de mando. Ven que sale libre sin alimentar ningún equipo terminal, ¿sí? Y vamos a fijarnos ahora qué es lo que sucede. Cuando yo tengo el mando más corto, tengo el retorno más largo, y cuando yo tengo el mando más largo, tengo mi retorno más corto. ¿Qué quiere decir esto? Que los circuitos tienen todos la misma longitud, ¿sí? A donde por un lado antes tenía las situaciones de mando y retorno más largos y mandos y retornos más cortos, ahora esto se ve diferenciado. Ahora, a donde tengo el mando más corto, voy a tener el retorno más largo, y a donde tenga el retorno más largo, voy a tener el retorno más corto. Circuitos con los mismos largos, la misma longitud. ¿Qué me va a permitir esto? Una fácil regulación en la puesta en servicio de todos los circuitos, con lo cual este sistema, ¿sí?, estaría funcionando mejor. ¿Qué trae esto de desventaja? Y que tengo que agregar una cañería más. Bueno, tendré que sopesar si realmente eso va a terminar siendo una dificultad o un beneficio, pero ahora que conozco ambos tipos de distribuciones, tendré que elegir la que mejor se adecua a mi proyecto y la que sea más conveniente. Desde el punto de vista económico, evidentemente que acá tengo un gasto mayor, tengo una columna más de cañerías a considerar, pero en cuanto al funcionamiento del sistema, obviamente que va a funcionar mejor, ¿sí?
Por eso, siempre a la hora de diseñar y de proyectar, uno tiene que sopesar pro y contras, y también obviamente tiene que atender a las cuestiones económicas. Si puedo resolverlo de esta manera, mucho mejor, y si no, si el problema pasa por lo económico, veré, bueno, tendré que resolverlo de la otra, no me queda otra situación, pero sepamos que existen estas posibilidades. Recién en la explicación de lo que es el retorno directo y el retorno inverso vimos que la caldera estaba ubicada abajo, ¿sí? Una caldera que podría estar ubicada en el subsuelo o en la planta baja, ¿sí? La caldera ubicada abajo. Ahora ustedes, en lo que son los esquemas que tienen disponible en el blog, tienen también la posibilidad de ver qué es lo que sucede cuando la caldera se encuentra ubicada arriba, ¿sí? Estos esquemas ustedes los van a tener en el blog disponible, de hecho ya los tienen disponibles, para que puedan, bueno, optar y decidir, ¿no? Aquellos grupos que instalaron su caldera arriba, bueno, tendrán el diseño de la vinculación de los componentes de esta manera y decidirán si es con retorno directo o retorno inverso, y verán de qué manera es la resolución de los sistemas teniendo una situación u otra. Lo mismo que mencioné recién, ¿sí? En el caso de tener también este retorno inverso compensado, también tienen disponibles los esquemas para ver la disposición cuando yo tengo la caldera en la parte superior, cómo se vincula todo esto en ese caso, ¿sí? Tienen esquemas con calderas abajo, tienen esquemas con calderas arriba, tienen esquemas con retorno compensado y con retorno inverso para las dos situaciones de distribución posible. Vimos hasta ahora lo que son los esquemas de corte, la vinculación de todos estos componentes en esquema de corte, los distintos sistemas de distribución. Ahora vamos a ver un poco su representación en planta. Representación en planta que puede ser para cualquiera de los equipos terminales que yo pueda tener en mi proyecto. En el caso de radiadores, recuerden siempre cercano al pleno, ¿sí? En realidad es al revés, no cercano a los equipos terminales al pleno, sino el pleno cercano a los equipos que va a tener que alimentar. Puedo representar en color rojo con línea llena y punteado, ya sea su mando y su retorno, o bien puedo hacer su retorno representado en color azul. Para calefacción no hay, digamos, una reglamentación que me diga de esta manera sí o sí, ¿sí? Existen las dos alternativas de representación para el retorno. Acá tienen precisamente un ejemplo de cómo se designa toda esta instalación, qué componentes tengo que tener en cuenta para representar en planta a los equipos terminales, qué designación tengo que tener en cuenta para poder uno entender de qué se trata esta instalación, tanto para radiadores como para termozócalos, como para fancol. En este caso, el fancol que estamos viendo acá es un fancol de techo, y fíjense que mando y retorno están ingresando del mismo lateral, ¿sí? En los radiadores puede darse también que estén ingresando mando y retorno del mismo lateral, ¿sí? Yo ya se los expliqué cuando vimos radiadores. Bueno, a ver, en los efectos de la representación se me terminarían empastando un poquito, pero bueno, ¿puedo realizarlo? Sí, puedo realizarlo también del mismo lado. O bien entrando de un lado con el mando, saliendo del otro lado con el retorno, ¿sí? Pero sepan que en el caso del fancol, no. Entra y sale del mismo lateral. Recuerden siempre que los plenos tienen que estar cercanos a los equipos terminales que van a alimentar, y las designaciones de todos los componentes. Esto lo tienen como ejemplo para poder realizar de la mejor manera posible la representación en sus planos de estas instalaciones. Vamos a dar comienzo ahora a la explicación de los paneles radiantes en cuanto a sus esquemas de tendido, su composición, su diseño en planta, ¿sí? Los sacamos, digamos, del paquete general porque, bueno, tienen una serie de controles y componentes que los otros, digamos, equipos terminales no lo tienen, y para que lo podamos entender, lo sacamos para hacer una explicación de ellos más exhaustivamente.
vamos a explicar específicamente de los paneles radiantes los pisos radiantes, que es el equipo terminal que vamos a utilizar en nuestros proyectos, ¿sí? Aquellos que hayan decidido utilizar equipo terminal piso radiante, bueno, presten mucha atención. Por un lado vamos a hablar de los tendidos de serpentinas. Las serpentinas, yo puedo tener circuitos armados en serie, en paralelo, pueden ser de simple serpentín, pueden ser de doble serpentín, pueden ser tendidos en espiral, ¿sí? Cada uno tiene sus ventajas, sus pros y sus contras. Si yo tengo, por ejemplo, un dormitorio principal, me conviene hacer el tendido en espiral para tener, digamos, toda la superficie de mi habitación cubierta, digamos, de la misma manera. En simple serpentín puede ser para un dormitorio de un hijo, ¿sí? Un dormitorio secundario, etcétera. Tenemos distintas alternativas y eso tendrá que ver mucho con la disposición de los aventanamientos que yo tenga en cada uno de mis locales. Siempre recuerden que el mando, fíjense acá en este primero que está en la parte superior del lado izquierdo, el mando va a atacar la pérdida, ¿sí? Donde se encuentre la pérdida de ese local, que es a donde se encuentren mis carpinterías de aventanamientos. Y después voy a empezar a hacer todo el trazado de mi circuito hasta retornar, ¿sí? Siempre primero ataco la pérdida con el mando y después retorno. La separación entre ese trazado que yo estoy realizando puede ser de 10 a 30 centímetros. Siempre tendré la menor separación cercana a la pérdida, después me iré, digamos, separando un poquito más en la medida que ya me voy alejando de la pérdida. Pero la separación en el trazado de ese circuito es entre 10 a 30 centímetros. De los filos de muro, para no realizar la transmisión del calor a los muros, sino realizarla específicamente al local, de los filos de muro me voy a separar entre 10 a 15 centímetros aproximadamente. No más de 30 centímetros, ¿sí? En el trazado, cuando haga el trazado, no más de 30 centímetros la separación en ese trazado de mi circuito de serpentinas. ¿Por qué? Porque no tengo que generar franjas frías, ¿sí? Por esa razón, no más de 30 centímetros. Los largos de este tendido, si yo estoy utilizando diámetro de media pulgada, ¿sí? De N16, supónganse, no más de 60 metros. Y si estoy utilizando diámetros de 3/4 de pulgada, de N20, por ejemplo, no más de 80 metros. Por más que el largo de las serpentinas, en realidad los rollos que yo compre para poder materializar los tendidos de serpentina me vengan de 100, 120 metros, estos son los largos más favorables para que la instalación funcione correctamente, ¿sí? El instalador me va a decir, no utilizo todos los 120 metros, sí, obviamente, no tiene que estar haciendo empalmes ni nada por el estilo, pero sepan que estoy perdiendo calor con esos largos, con lo cual estoy perjudicando a mis clientes. Así que lo aconsejable, largos de no más de 60 metros para media pulgada y no más de 80 para 3/4 de pulgada. Y siempre en los circuitos, primero atacar la pérdida. Siempre con el mando ataco la pérdida. ¿De dónde van a estar saliendo estos circuitos de serpentinas para empezar a hacer la distribución en los distintos ambientes de mis locales? Van a salir de lo que se denomina un colector de distribución de serpentinas de piso radiante. Este colector, sí, va a tener por un lado un colector de mando que va a estar ubicado a una altura del nivel de piso terminado mínima de 50 centímetros y va a tener por otro lado un colector de retorno separado del de mando aproximadamente unos 20 centímetros. Este gabinete de colector de piso radiante yo lo puedo alojar, si tengo lugar disponible, en una zona que sea accesible para su mantenimiento y que esté baricéntrica al armado de todos los circuitos de mi instalación en mi unidad, ¿sí? En mi unidad funcional. Es conveniente que esté baricéntrico y si no puedo lograr que esté baricéntrico, lo
tendré que instalar en el lugar más factible dentro de mi proyecto, pero siempre que pueda yo tener accesibilidad a él, que pueda tener un lugar precisamente para poder realizar el mantenimiento, el control y demás, ¿sí? Bueno, este colector se compone por un lado de una válvula esférica en la entrada, ambos, ¿no? El mando y el retorno tienen una válvula esférica, si se fijan, un termómetro para controlar la temperatura que está ingresando el agua y que sea la correcta seteada para el sistema. Después tiene, digamos, las distintas posibilidades de salida de los circuitos. Yo esto lo compro de acuerdo al número de serpentinas que yo tenga. Tengo en el terminal una válvula de aireación para desalojar el aire que pueda estar contenido en el colector o en la instalación, y un grifo de purga en el caso que necesite purgar de agua el colector o la instalación. Lo mismo va a pasar tanto como pasa en el mando, va a pasar en el retorno. La diferencia que yo voy a tener controles de los circuitos distintos. En el mando voy a colocar lo que se llaman válvulas ajuste de temperatura, que son las que voy a poder accionar yo como usuario para cerrar o apagar los circuitos. Y en el retorno, cuando las serpentinas retornan precisamente a mi colector de retorno, voy a tener válvulas ajuste de caudal, que son las que va a accionar el instalador a la hora de ajustarme el caudal en estos circuitos. Fíjense que en los trazados yo no puedo atravesar muros, ¿sí? Con las serpentinas, no puedo atravesar muros, ¿sí? Acá por eso tienen cruzado con una X y no, para no olvidarme precisamente, porque ustedes se tientan, ¿sí? Y atraviesan los muros vilmente, no puedo atravesar, porque después es muy difícil la reparación cuando llega a haber algún inconveniente en esta instalación si yo atravesé muros. En la salida de mi colector y en todo lo que es mi trazado, recordar siempre que la separación entre serpentinas es de 10 a 30 centímetros máximo, ¿sí? Cuando salen las serpentinas es conveniente aislarlas, ¿sí? En este sector donde está el colector de distribución siempre es conveniente aislarlo, porque ahí la transmisión del calor es importante. Fíjense que tengo un manojo importante de cañerías que demando y de cañerías que están retornando. Estos circuitos, ¿sí?, son, digamos, importantes en ese sector, con lo cual es conveniente la aislación, porque eso se está transmitiendo al solado que yo tengo. Acá podemos ver en la realidad de distintas obras la materialización precisamente de lo que es el gabinete de colector de distribución de serpentinas de piso radiante, ¿sí? Todos los componentes que vimos anteriormente ubicados en la realidad constructiva. Vamos a ver ahora qué pasa con el montaje de las serpentinas de piso radiante. Bueno, estas serpentinas de piso radiante, ¿sí?, yo voy a tener que colocar sobre el forjado, sobre lo que sería la losa, la aislación, ¿sí? Aislación que es de polietileno expandido, aproximadamente de 2 pulgadas, 5 centímetros más o menos de espesor. Sobre esa aislación voy a colocar lo que es la barrera de vapor, que es un film polietileno de 200 micrones, esa barrera de vapor. Sobre ella voy a colocar esto que vemos acá, este reticulado que vemos ahí, es una malla cima de 4 milímetros, que es a donde yo voy a ir sujetando todo el trazado del circuito de serpentinas de piso radiante, ¿sí? A esa malla cima con sujetadores o precintos voy a ir yo realizando el armado de los distintos circuitos que yo tenga de serpentinas de piso radiante. Sobre ellas voy a realizar la materialización de mi contrapiso, ¿sí?, mi carpeta de asiento del tipo de solado que yo tenga. En los laterales, si se fijan tanto en la foto como en este esquemita, en los laterales me aparece una banda perimetral que tiene más o menos unos 10 milímetros de espesor y unos 15 centímetros de alto. Esa banda perimetral cumple 3 funciones. Por un lado, me evita los puentes térmicos, ¿sí? Por otro lado, me reduce la propagación de los ruidos a lo que son las estructuras y demás, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí?, lo que hace es compensar las dilataciones.
En este sistema obviamente que se están produciendo bastantes dilataciones, entonces esa banda perimetral me compensa esas dilataciones que se puedan producir en este sistema. Anteriormente vimos el montaje de lo que es las serpentinas de piso radiante. Vimos que podíamos utilizar una malla encima de 4 milímetros y esos trazados de los circuitos los podíamos precintar a ellas. Acá tenemos otros tipos de sujeciones que podemos utilizar, distintas variables, ¿sí? Y también podemos utilizar lo que son placas preconformadas de polietileno expandido, que es la que vemos en la imagen del lado derecho superior, a donde podemos hacer el encastre a través de esos tetones que tiene la placa, y me sirve esta placa precisamente me sirve para dos funciones: aislación y sujeción. En la imagen que vemos de serpentinas metálicas, vemos que están recubiertas con un mortero de cemento. Eso es precisamente porque todo lo que nosotros hagamos de trazado de circuito de serpentinas de tipo metálico, debemos protegerlos de los ataques de las cales, ¿sí? Por esa razón debemos protegerla con un mortero de cemento. Como vimos anteriormente, la forma de representación para lo que era radiadores, termozócalos, fancol, ¿sí? Ahora vamos a ver la forma de representación para lo que es piso radiante. Primeramente vamos a tener que ubicar mi colector de distribución de serpentinas de piso radiante. Como estos colectores van uno encima del otro y en planta no puedo hacer esa diferenciación, voy a colocarlos uno al lado del otro. Uno en color rojo el mando y otro en color azul el de retorno. Desde allí que van a salir los circuitos que yo tenga planteados y diseñados en mi proyecto. Voy a sacar del colector de mando aquellos circuitos de mando hacia los distintos locales y ambientes que tenga que ir a servir. Y fíjense que siempre con el mando voy a atacar la pérdida. En cada uno de estos locales, fíjense que siempre el mando ataca la pérdida, ¿sí? No me voy a acercar a los muros, voy a estar separado entre 10 y 15 centímetros de los muros para no transmitir el calor a los muros. En el trazado de esos circuitos voy a tener separaciones entre 10 a 30 centímetros, no más de 30 centímetros, no puedo generar franjas frías. No voy a atravesar ningún muro, ningún placar, ¿sí? Siempre voy a atacar con el mando las pérdidas, hago el trazado de los circuitos y después retorno a mi colector de retorno. Así para cada uno de los circuitos, sin excederme tampoco de los largos. Como voy a trabajar con polilínea, las instalaciones todas se representan en polilínea, voy a poder ver y verificar que no me haya excedido en los largos. Acuérdense, media pulgada, no más de 60 metros para cada circuito, y 3/4 de pulgada, no más de 80 metros, ¿sí? La representación cuando retorno, línea roja punteada. Las designaciones de los circuitos de serpentina. Si yo tengo el caso, por ejemplo, de un dormitorio principal, bueno, puedo diseñar un trazado de circuito en espiral para que toda la distribución del calor sea muy pareja en ese ambiente, pero siempre recordando primero de atacar la pérdida, ¿sí? Una cosa importante, los colectores, tanto el mando como el retorno, por un lado el de mando va a recibir la alimentación de su cañería de mando, y del retorno yo voy a tener que retornar con mi cañería de retorno hacia la planta térmica para reiniciar todo el circuito, ¿no? Bueno, representación la puedo realizar como está acá: mando en rojo y retorno en azul. Designar el colector, también tengo que designar el colector, así como designé el resto de los componentes, también tengo que designar el colector. Fijarme de ubicarlo en una parte de mi proyecto que esté baricéntrico o bien a donde tenga posibilidades de alimentación en forma directa, ¿sí? Todo esto ténganlo presente, sobre todo tengan presente cuando van a alimentar con los circuitos de serpentina recintos sanitarios, de no atravesar los distintos artefactos, porque bueno, tengo que tener esas previsiones que pueden estar pasándome o saliendo en realidad cañería
baterías de esos artefactos y no voy a terminar pinchando, atravesando mi serpentín, ¿sí? Entonces, por esa razón, fíjense cómo puedo ir distribuyendo, esquivando todo lo que son los desagües en los recintos sanitarios. Bueno, distintas previsiones que tengo que tener en cuenta y que es un poco la síntesis y repaso de todo lo que vimos hasta el momento y que hacen precisamente la representación en planta de cada una de las cuestiones que vimos por separado. Bueno, ahora nos vamos a detener un poco y prestar atención a lo que es la regulación y control de los sistemas de piso radiante. La característica principal que teníamos era un sistema que trabajaba con baja temperatura, 40 grados centígrados en la entrada y 30 grados centígrados en la salida. La mayoría de las calderas tienen la particularidad de trabajar óptimamente con temperaturas que parten de los 65 grados. Por lo tanto, vamos a tener que colocarle al sistema de piso radiante, para poder lograr esa temperatura, vamos a tener que colocar este componente que se denomina intercambiador de calor, y es en donde se va a producir precisamente el calentamiento del agua que va a necesitar nuestro sistema de piso radiante. Ese intercambiador de calor se va a alimentar, ¿sí?, a través de una cañería que le llega de la caldera. En su interior va a tener ese intercambiador, si es de casco y tubo o de tubo y serpentín, ¿sí?, una serpentina que va a realizar el calentamiento del agua acumulada en ese intercambiador. Precisamente esa agua se va a calentar a la temperatura que el sistema de pisos radiantes requiere. ¿Y cómo yo logro controlar eso? Bueno, acá viene precisamente la característica de este sistema. Este sistema va a tener asociado componentes de tipo eléctricos que van a funcionar precisamente con circuitos de muy baja tensión funcional, ¿sí? Y va a tener estos componentes. Por un lado, un panel de control. Ese panel de control que yo voy a instalarle a este sistema va a recibir y centralizar los datos de los distintos componentes de control que están distribuidos a lo largo de todo el sistema de piso radiante, ¿sí? Él es la cabeza, el cerebro central de todo este sistema. De él van a partir distintas canalizaciones hacia otros componentes que pueden ser, en este caso, el bulbo interior. El bulbo interior, ¿qué función cumple en este caso? Me va a censar e indicar la temperatura dentro del intercambiador de calor, ¿sí? La temperatura de qué elemento, del agua, dentro del intercambiador de calor. Por otro lado, podemos tener un bulbo exterior. Ese bulbo exterior, ¿sí?, me va a censar e indicar la temperatura que hay en el exterior. ¿Para qué? Para mejorar la respuesta del sistema ante las variaciones externas que se estén produciendo. También ese panel de control se va a vincular con un termostato de límite superior. Ese termostato de límite superior lo que hace es regular y controlar la temperatura del agua mediante bulbos o sondas, ¿sí?, que van censando las cañerías montantes para verificar que el agua que se está conduciendo por esas cañerías montantes sea la que el sistema requiere. En este caso, de ese termostato de límite superior va a salir, ¿sí?, una cañería que me lo va a vincular con un bulbo control de cañería. Por esas cañerías que salen van circuitos eléctricos de muy baja tensión funcional, ¿sí?, para llevar las órdenes a cada uno de estos componentes. Ese bulbo control de cañería lo que hace es censar precisamente que el agua esté circulando a la temperatura que el sistema requiere. ¿Qué más voy a tener? Voy a tener, saliendo del panel de control, otra línea que va a estar conectada con el termostato interior, ¿sí? Ese termostato interior, que está ubicado en cada uno de los locales a donde está precisamente mi colector de serpentinas de piso radiante, es para que me sense que está llegando el agua en las condiciones que yo he proyectado, ¿sí?, de temperatura, en este caso esos 40 grados centígrados. Después voy a tener, también saliendo de mi panel de control, otra línea
vinculada con lo que se denomina válvula mezcladora de 3 vías, válvula motorizada de 3 vías. Esa válvula mezcladora de 3 vías motorizada, ¿sí? Se acciona por pulsos eléctricos, ¿sí? A través del panel de control. ¿Para qué me sirve precisamente esta válvula mezcladora de 3 vías? Para algo fundamental en este sistema. Esa válvula yo la voy a vincular con mi cañería de retorno a través de lo que denominamos bypass. Fíjense que esa válvula parece un corbatín, ¿sí? Hay 2 partes de esa válvula que se vinculan con la cañería de mando y una tercera, la parte de la corbatita, ¿sí? Vinculada con esa cañería bypass con el retorno. ¿En qué punto la vinculo? En el punto de presión positiva de la bomba, ¿sí? Porque esto me facilita que si yo, por ejemplo, tengo las condiciones óptimas en todo este sistema, ¿para qué voy a regresar nuevamente al intercambiador y volver a calentar el agua si está en condiciones óptimas esa agua? Capaz que se cerró en algún departamento, se cerraron los circuitos y bueno, tengo condiciones normales de la temperatura que voy a requerir en todo el sistema, no necesito volver a pasar por el intercambiador, desperdiciar energía, volver a calentar, si el agua me está retornando en condiciones óptimas. Entonces aprovecho a esa bomba que me viene recirculando el agua del sistema, ¿sí? Para que cuando yo abro la tercer vía, el agua circule por ese bypass y pase directamente a la cañería montante, sin pasar por el intercambiador de calor, ¿sí? Esa es la ventaja que yo tengo en el aprovechamiento energético en este sistema. El vaso de expansión, fíjense, el sistema va a requerir su vaso de expansión. ¿Y dónde lo voy a instalar? En el punto de presión negativa de la bomba, ¿sí? Ese vaso de expansión va a estar vinculado con su cañería en el punto de presión negativa de la bomba, ¿sí? Antes de la bomba. ¿Por qué? Porque aprovecho esa fuerza de, digamos, de la bomba, de arrastre de la bomba, incluso también para algo, para facilitar que esa cañería que proviene, digamos, del tanque de reserva para llenarme el sistema y para reponerme el agua del sistema, ¿sí? Pueda ser arrastrada también. De la misma manera que yo estoy aprovechando a la bomba de recirculación para que el retorno, ¿sí? Regrese con mayor facilidad, también estoy aprovechando, ¿sí? Que el agua que me proviene desde mi tanque de reserva también ingresa al sistema con mayor facilidad. Por esa razón, el vaso de expansión con su cañería de vinculación al sistema lo conecto en el punto de presión negativa de la bomba. Todos estos son componentes que tengo que tener en cuenta. También tengo que tener en cuenta ubicar aparte de todos estos componentes, como vimos en la primer teórica, los dilatadores. Ven, acá yo tengo cañerías de hierro negro y puse dilatadores tipo fuelle de acero inoxidable, ¿sí? No olvidarme de todos esos componentes. No olvidarme que por un lado voy a tener un vaso de expansión relacionado con el sistema de piso radiante y por el otro lado voy a tener un vaso de expansión relacionado con el sistema que me esté alimentando, ¿sí? Al intercambiador de calor, ¿sí? Me esté vinculando ese sistema caldera intercambiador de calor, ¿sí? También voy a tener yo otro vaso de expansión. Ambos van a necesitar su vaso de expansión, ¿sí? Puede darse el caso que esa caldera esté sirviendo también de alimentación a equipos terminales, radiador, fancol o termozócalo, convectores de piso, ¿sí? Cualquiera de los que trabajan con otras temperaturas, y entonces también esto se convertirá en lo que es un sistema de tipo mixto, que ya lo vamos a ver a continuación, pero bueno, sepan que voy a tener un vaso de expansión relacionado con el sistema primario, que es el que me alimenta caldera intercambiador de calor, y un vaso de expansión relacionado propiamente con el sistema de piso radiante, y todos estos controles que les mencioné anteriormente: panel de control, que es la cabeza del sistema, bulbos exteriores, interiores, termostato de límite superior,
bulbo, control de cañería, ¿sí? Termostato interior, todos destinados a censar que las condiciones de este sistema de pisos radiantes sean las óptimas y que se esté trabajando con las temperaturas del agua conveniente a este sistema. Y por otro lado, la válvula mezcladora motorizada de 3 vías que me permite lograr el aprovechamiento, si el agua viene en buenas condiciones, me permite precisamente a través de ese bypass aprovechar esas condiciones del agua y volver a reiniciar el sistema sin tener que pasar por el calentamiento en el intercambiador de calor. Anteriormente les mencionaba que podemos tener sistemas mixtos, ¿sí? Desde la caldera poder alimentar lo que es propiamente un sistema que trabaja con una temperatura y otro sistema que está trabajando con otra temperatura, como por ejemplo podría pasar si yo tengo radiador toallero y tengo por otro lado piso radiante. Bueno, ambos te están trabajando con distintas temperaturas y eso es lo que consideramos como sistema mixto. Puede pasar también tener fan coil y tener radiadores o termozócalos que también trabajan a distintas temperaturas. Eso también sería sistema mixto. Cada vez que yo trabaje con equipos terminales con distintas temperaturas, voy a tener lo que se denominan sistemas mixtos. Vamos a ver ahora esas particularidades que presentan estos sistemas. Anteriormente les mencionaba que yo puedo llegar a tener sistemas mixtos en los cuales estén conviviendo equipos terminales que trabajan con distinta temperatura. Bueno, este es el caso. Por un lado, desde la caldera me están saliendo columna montante de mando que me alimenta radiadores y por el otro lado me está saliendo una columna montante de mando que me está alimentando, en este caso, en este esquema de representación, me está alimentando fan coil y caloventiladores, que trabajan ambos con la misma temperatura. ¿Sí? No quiere decir que yo solamente pueda realizar esto teniendo fan coil y caloventiladores. Si tengo solo fan coil, sepan que de acá me puedo guiar para ver cómo lo tengo que representar. Y si tengo caloventiladores, también pueda saber cómo representarlo, ¿sí? Son esquemas de ejemplos para poder uno munirse de los componentes y cómo se vinculan. Bien, fíjense, acá no me está apareciendo un intercambiador de calor como si me aparecían los pisos radiantes. Y vamos a ver el porqué de esto. En realidad, yo estoy utilizando lo que es una válvula mezcladora termostática de 3 vías. La termostática yo la seteo a la temperatura que requiere mi sistema, en este caso a la temperatura que requieren los fan coil y caloventiladores, que son esos 50 grados centígrados en su entrada, ¿sí? ¿Por qué puedo utilizar esta válvula mezcladora de 3 vías termostática y no colocar un intercambiador de calor? Por la sencilla razón que a la salida, ¿sí?, en este colector, antes de esa válvula, el agua está circulando a 75 grados, que es la temperatura con la que voy a trabajar en mis radiadores, ¿sí? Si esa válvula mezcladora de 3 vías termostática se rompe, a lo sumo yo voy a terminar siendo sofocada por la emisión del calor a través de estos equipos terminales fan coil o caloventiladores, ¿sí? Eso es lo único que va a pasar, es la sofocación de las personas que están recibiendo ese calor a más temperatura. Pero si yo colocara esto en vez del intercambiador en el caso de los pisos radiantes, el problema es mayor y grave. ¿Por qué? Porque cuando esta se rompa, yo me voy a enterar que está fallando, que se rompió, que está teniendo problemas, cuando los solados a donde se encuentren instalados mis pisos radiantes se empiezan a romper, ¿sí? Entonces esa es la gravedad que existe. Por eso coloco intercambiador de calor y no coloco esta válvula en los sistemas de piso radiante. Acá lo grave es que me sofoque de calor, pero en el otro caso, si yo utilizara esta, ¿sí?, lo grave es que me empezarían a reventar los solados y me enteraría cuando ya todo esté quebrado, todo esté resquebrajado, ¿sí?, y tenga que tener doble tarea, la reposición de todos los pisos, la reposición de la válvula por un lado, ¿sí?, y después la reposición también de los pisos. Por eso es mejor, cuando el sistema es mixto con pisos radiantes, colocar siempre intercambiador de calor. En estos, ¿sí?, puedo colocar válvula mezcladora
de 3 vías termostática, y la válvula también, ven, vinculada con la cañería de mando, y la parte de la corbatita vinculada después de la bomba en su punto de presión positiva. Acá tenemos el caso que les mencionaba, precisamente de un sistema mixto con radiador y piso radiante, ¿ven? Y sí tenemos ubicado un intercambiador de calor, por las razones que les mencionara, ¿sí? Bueno, todos estos esquemas los tienen disponible en el blog para poder guiarse, ver cómo se representan, cómo se vinculan los distintos componentes, y les reitero, cada uno los tendrá que ajustar conforme a su proyecto y como tenga las distribuciones realizadas en sus proyectos. Ven que en las cañerías yo las puedo desviar, puedo tranquilamente, ¿sí?, ir desviándolas cuando tengo necesidades de practicar precisamente los desvíos, ¿sí? No olvidarme ninguno de los componentes que necesitan estos sistemas, tener todo clarito y bien vinculado. Acá les presento cada uno de estos componentes que estuvimos hablando, ¿sí? Las válvulas mezcladoras, lo que sería el intercambiador de calor, ¿sí? Por un lado tenemos acá la válvula mezcladora de 3 vías motorizada, que es la que utilizan los sistemas de piso radiante vinculadas con el panel de control. Esta, digamos, se acciona por pulsos eléctricos a través del panel de control. Y la válvula mezcladora de 3 vías termostática, que es la que vimos utilizando, digamos, el sistema fan coil y caloventilador para poder setear precisamente la temperatura que esos equipos terminales requieren. El intercambiador de calor transfiere el calor pero no mezcla las aguas, ¿sí? Este que vemos acá es de casco y serpentín, que es el más común. Y después la válvula mezcladora, que la válvula mezcladora, precisamente como su nombre lo indica, mezcla el agua para obtener una temperatura de agua óptima, ¿sí? En realidad la temperatura que va a requerir el sistema con el que yo esté trabajando. Vemos acá otros intercambiadores, ¿sí? Aparte del de casco y serpentina anterior, podemos tener de casco y tubo, que son estos grandotes que vemos instalados. Fíjense las dimensiones que tienen, el espacio que ocupan, ¿sí? Cómo se deben instalar, ¿sí? Son bastante importantes. Y el que tenemos en la parte inferior izquierda es un intercambiador de placas. Este intercambiador de placas se van uniendo estas plaquitas a través de varillas roscadas, tiene un mejor rendimiento, es 5 veces más chico que los que estamos viendo de casco y tubo, casco y serpentín, con lo cual antes, hace un par de años, no se instalaban tanto estos de intercambiadores de placa porque, bueno, eran costosos, pero hoy en día son los más usados, primero porque son más chicos, segundo porque se pueden desarmar fácilmente, y tercero porque se pueden ubicar tranquilamente en cualquier lugar disponible que yo tenga en mi sala de máquinas, a donde se encuentra mi zona térmica, ¿sí? Podemos también tener sistemas de calefacción mediante el uso de energías alternativas, específicamente la energía solar. Vamos a ver un poquito 2 situaciones referidas a esto. Dentro de los sistemas de calefacción podemos aprovechar la energía solar para poder utilizarla en lo que son los sistemas centrales de agua caliente para calefacción. En este caso voy a tener que disponer de un panel solar, un tanque acumulador, una caldera a gas o eléctrica y equipo terminal. El más óptimo para aprovechar la energía solar, el calentamiento, digamos, a través de la energía solar del agua que está utilizando este sistema, son los pisos radiantes. Es el más óptimo por la temperatura baja que requieren los sistemas de piso radiantes, ¿sí? Esos 40 grados centígrados de agua a la entrada fácilmente pueden ser generados a través de estos paneles solares. El panel solar calienta el agua que se encuentra acumulada en este tanque acumulador, y una vez que esa agua se calienta, ¿sí?, se envía, se hace circular por los equipos terminales, en este caso los pisos radiantes.
Por último, también podemos aprovechar la energía solar para lo que es los sistemas de aire caliente. En este caso podemos tener una chapa pintada de negro ubicada en las caras orientadas al norte o noroeste en nuestro hemisferio, una cámara de aire de 8 pulgadas aproximadamente, donde precisamente circula aire que se va calentando en la medida que el sol vaya calentando por radiación solar esa chapa. Ese aire contenido en la cámara de aire se calienta, un ventilador axial ubicado en la parte superior va a succionar ese aire caliente que va ascendiendo, y el ventilador ese axial, a través de una red de conductos, va a distribuir en forma homogénea a todo el local por convección ese aire caliente. Bueno, hasta acá hemos llegado con lo que sería la segunda teórica de calefacción, correspondiente a la unidad temática número 1 de calefacción. Así que ahora lo que resta es que todos estos conocimientos ustedes lo empiecen a aplicar en sus proyectos para que nosotros podamos realizar las correcciones correspondientes. Desde ya, muchas gracias.